Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gracia una vez más por poder estar reunidos en torno a tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y con nuestro Señor Jesús, gracias porque cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está con nosotros, liderándonos, acompañándonos, guiándonos de parte tuya y enseñándonos como dice Efesios, Padre. Gracias por tu amor hacia nosotros, por habernos llamado antes de la fundación del mundo a ser parte de tu familia, a ser parte de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, y bueno, y a poder tener la oportunidad y el privilegio de predicar tu palabra, de vivir tu palabra y de recibir todas las promesas que en tu palabra hiciste disponible para nosotros. Gracias por este gran tiempo en nuestras vidas, por nuestras familias, trabajos, estudios y todo lo que amamos y deseamos, por nuestras metas, porque con vos ya conseguimos el éxito en cada aspecto de nuestras vidas y porque verdaderamente siempre nos estás dando un crecimiento mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias por tu gran amor hacia nosotros, porque el Señor día a día vaya añadiendo gente y a medida que vos extendés tu mano para que se hagan señales, prodigios y maravilla para gloria tuya y bendición nuestra. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por la enseñanza de hoy, para que se entienda bien, para que sea de edificación y pueda disipar las tinieblas y alumbrar con la luz que vos nos diste para alumbrar. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, hoy quiero compartirles un tema muy, diría, muy acogedor para nosotros los cristianos. Habían publicado en el grupo que la palabra de Dios tiene dos comparaciones grandes con el cuerpo de Cristo. Hace dos comparaciones grandes. La primera es con un cuerpo humano y la segunda es con un matrimonio. Ya. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo podemos llamar a esta enseñanza. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Es lo que vamos a empezar a ver para poder ver estas dos comparaciones con exactitud y poder entender con precisión estos aspectos que Dios dejó disponibles para nosotros en su maravillosa palabra. A medida que vayamos viendo qué es el cuerpo de Cristo, básicamente veremos también cómo ser parte del cuerpo de Cristo, que es el punto fundamental del cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo está en continuo crecimiento. No es, y ahí es cuando termina la diferencia con el cuerpo humano. El cuerpo humano, por ejemplo, tiene un tope de crecimiento. ¿Entienden? Tiene un límite de crecimiento. El matrimonio también tiene un límite de crecimiento, pero el cuerpo de Cristo es continuamente creciente con el crecimiento que da Dios, obviamente. Así que vayamos a la palabra y comencemos a ver qué es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1. El libro de Efesios es maravilloso, les recomiendo lo lean. Es la doctrina, son 6 capítulos. Capítulo 1, ¿no? Tiene la doctrina de la palabra, la enseñanza de la palabra, como el libro de Romanos y el libro de Tesalonicenses. Son 3 libros donde la doctrina de la palabra fue establecida por revelación de Jesucristo al apóstol Pablo. Fue algo muy tremendo y es algo muy tremendo. Para poder entender a dónde queremos llegar, vamos a comenzar en el versículo 15. Dice Pablo en su oración: por esta causa yo,
también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, fíjense qué tremendo, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, porque así es el servicio, primero al Señor y después hacia los santos, ¿no es cierto? No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios quiere que conozcamos acerca de Él, ¿entienden? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y que entendamos esto, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. El poder de su fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nuestro Señor se sentó a la diestra de Dios y pasó a ser la mano derecha de Dios. Eso es lo que significa en el Oriente sentarse a la diestra. Es estar activo, ejerciendo y ministrando el reino de Dios. Es la mano derecha de Dios. ¿Entienden? Y dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Algunas otras versiones dicen no solo en este mundo, sino también en el venidero. Porque viene el nuevo cielo y nueva tierra. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es que su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Podemos entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Vamos a ver otro ejemplo para ir asegurando la palabra de Dios en nuestros corazones. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, como Gálatas, es un libro de corrección. No es una corrección de que está mal puesto esto acá, hay que colocarlo acá. No significa ese tipo de corrección, eso es una reprensión. Eso hace Corintio y Filipenses. Pero Colosenses, cuando se refiere a corrección, se refiere a corregir estructuras mal construidas. Cuesta. Malos hábitos, por ejemplo, formados. Una manera de vivir contraria tal vez a la voluntad de Dios. Y Dios está acostumbrada a eso. Eso es Colosenses. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, te corrige, te reprende, está mal ahí, pone acá, y para corregirnos. Cuando nos corrige, cuando entra la corrección, estamos hablando de un sistema duro y difícil de afrontar. Uno dice manso la palabra y con la práctica se empieza a enderezar. Pero eso nos instruye en la justicia de Dios. Esa es la ventaja. Y acá en el versículo, sigamos en este tema, versículo 18, dice así:
Bueno, y Él es la cabeza del cuerpo, Jesucristo, que es que la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y fíjense, el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Podemos entender entonces que la palabra, que la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo. Esta palabra iglesia, algunos de nosotros la conocemos, es la palabra griega eclesía, ¿se acuerdan? Significa los llamados, no es una estructura, ¿se acuerdan? Llamar de afuera, porque llama a todos los que están afuera a venir, a concurrir. Es una concurrencia, una asamblea de personas, una reunión de cristianos. Proviene de un compuesto ex, es el compuesto, que es una preposición primaria que denota origen, un punto de origen, el punto de donde procede el movimiento y la acción. Esa es la iglesia, de donde procede el movimiento y la acción del cuerpo de Cristo. Y es un derivado de una palabra griega que se llama kaleo, que significa llamar en voz alta, directamente o de otra manera. Porque eso es lo que hace la iglesia, llama también. Llama, el cuerpo sigue creciendo. El cuerpo sigue creciendo. Convida, dice, invita. Esa es la función de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Estamos viendo qué es el cuerpo de Cristo. Existen 105 ocurrencias de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Primera, 105 ocurrencias en la Reina Valera, en esta Biblia que nosotros estamos mostrando. Primera de Timoteo, vamos a empezar a adentrarnos un poquito más, a ver la riqueza de esto. Capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer. Primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El cuerpo de Cristo es la iglesia del Dios viviente. Es la reunión de los llamados que sirven a Cristo amando a Dios así. ¿Entienden? Es el punto donde se ejerce este movimiento de creerle a Dios, funcionando como cuerpo, como iglesia, y así llamando en voz alta o a través de sus hechos a todos los que van a seguir componiendo este maravilloso cuerpo. Por eso la palabra dice, vosotros sois las cartas vivientes, leídas y conocidas por todos los hombres, porque la gente ve en los cristianos el poder de Dios. ¿Entienden? Tremendo esto. Tremendo. Ahora, columna y baluarte de la verdad. Columna básicamente significa columna, algo que sostiene, que te encuadra. Y baluarte también significa soporte o base. También significa inmovible y firme.
Un diccionario dice construcción o recinto fortificado para resistir ataques del enemigo. ¿Entienden? Eso es baluarte. Es inmovible ante el enemigo. Y contiene, ¿qué cosa? La verdad. El cuerpo de Cristo contiene la verdad. El poder de Dios. Es la iglesia del Dios viviente. Cada vez que anunciamos a Cristo, porque esa es la función del cuerpo de Cristo, de llamar a todos, a quien tengamos oportunidad, a que confiesen a Jesús como su Señor, haciendo ese pacto, ese compromiso de que Jesús ahora va a ser el Señor de ellos, como nuestro, para que crean que Dios les levantó de los muertos, para así ser salvos y componer este recinto fortificado de la iglesia del Dios viviente, donde está contenida la verdad. Acá no existe mentira, ¿entienden? Donde vayan, donde nos metamos, donde entremos en este mundo, siempre hay mentira. En el cuerpo de Cristo no hay mentira. Si alguna vez se cansaron de la mentira, el cuerpo de Cristo es el lugar de ustedes, como nuestro. Nosotros predicamos la verdad. La verdad edifica, la verdad motiva, la verdad te da firmeza inmovible, como dice esto. Es un baluarte. Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es columna y baluarte del Dios, de la verdad del Dios viviente. Qué tremendo esto. Si esto se está grabando, ¿no es cierto? Hasta yo lo voy a volver a escuchar porque es para meditarlo continuamente, para entender la grandeza que tiene esto. ¿Entienden? Vayamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 11. Seguimos viendo qué es el cuerpo de Cristo. Podríamos pasar semanas enteras en esto de saber qué es el cuerpo de Cristo y cómo integrar el cuerpo de Cristo. Pero vamos a ir viendo algunos pasajes simplemente para ver estas dos grandes comparaciones del cuerpo humano y de un matrimonio que compara al cuerpo de Cristo. Y esto tiene que ver en cómo debe o no funcionar el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Porque el cuerpo de Cristo está para funcionar, para moverse, para crecer, para llamar, para mostrar que es columna y baluarte de la verdad del Dios viviente. Hechos capítulo 11, dije, ¿no? Sí. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué tremendo esto. Esta fue la primera vez en Antioquía que a los seguidores, ¿por qué? Porque ellos confesaban a Jesús como su Señor, creyendo que Dios le levantó de los muertos, se hacían salvos y mostraban la verdad, la columna y baluarte del Dios viviente. Se les llamó cristianos, como lo mostró Cristo y como lo sigue haciendo en el cuerpo. Porque ¿quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Por ende, ¿quién dirige el cuerpo? Jesucristo dirige el cuerpo. O sea que Dios lo capacitó a Jesucristo
con la sabiduría, responsabilidad y capacidad de dirigir el cuerpo a Dios. Tremendo esto. Fíjense, estos fueron los primeros cristianos. Fue la primera vez que a los discípulos se les llamó cristianos. Discípulos, nuestro Señor tuvo ya en su ministerio. Fíjense, ya había discípulos de Jesús. Él siempre fue haciendo discípulos porque esa era la voluntad de Dios. Nosotros llevamos a la gente a que sean discípulos de Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Mostrando con nuestra vida cómo serlo. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, esa es la función del cuerpo de Cristo. Mostrar el discipulado a Cristo, que es la columna y baluarte de la verdad. Pero veamos un ejemplo en Juan capítulo 8, de cómo nuestro Señor hacía discípulos ya en su momento, en su ministerio. Porque tiene tal característica este discipulado que logró nuestro Señor Jesús en su primera venida a la tierra, que son similares y grandiosas como la de hoy. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Vieron? Habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis, ¿qué cosa? La verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Os hará libre. La verdad te hace libre, te tiene que hacer libre. La verdad no te encierra, no te frena, te tiene que traer libertad. La iglesia del Dios viviente, el cuerpo de Cristo, contiene y es columna y baluarte de la verdad. Debe de haber libertad en el cuerpo. Hay libertad en el cuerpo dada por Dios mismo. Por eso dice acá, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque cuando vos sabés dónde estás, eso te tiene que liberar. Jamás es igualado el cuerpo de Cristo en otra administración. Esta es la administración más grande en todas las administraciones que componen el reino de Dios. ¿Entienden? El ápice. Acá es donde hay libertad plena, la herencia plena, la promesa plena, la entrada libre y gratuita, como quien dice, a todo lo que compete a Dios. Acá y ahora es el momento por el sacrificio que hizo nuestro Señor. Fíjense el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente libre. Cuando vos confesás a Jesús como tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, sos libre de parte de Dios. Dios nos dio la libertad en Cristo. Eso es lo que dice Gálatas. ¿Entienden? Les reprendía a los Gálatas. Oh, Gálatas, ¿quién nos fascinó? Ahora pasará otra vez, dejarán la libertad de Cristo y pasará otra vez a la ley, decía. Porque somos libres y podemos operar libremente y predicar libremente la palabra de Dios. Porque tenemos el poder de Dios en nosotros. Hechos 20. El cuerpo de Cristo debe contener estas características. Y como verán,
esto que es el cuerpo de Cristo también es función del cuerpo de Cristo. Porque en la libertad hay plenitud, en una libertad dentro del marco de la palabra de Dios, no libertinaje. No estamos hablando de un viva la pepa, estamos hablando de libertad al temor, de libertad a la ansiedad, de libertad a la miseria, de libertad a todo lo negativo causado en este mundo por el adversario del diablo, porque no ignoramos las artimañas del diablo, como dice la palabra. De ese tipo de libertad. Hechos 20, versículo 28. Y acá es donde empezamos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Por su sangre. Por su propia sangre, sí. La cual Él ganó por su propia sangre. Qué tremendo esto, ¿no? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, el que manda ahí es el Señor. Y esto es algo que debemos cuidar, porque Él ganó con su propia sangre esto. Y la ganó para Dios. Dios es el dueño de la iglesia. Esto es algo que tenemos que cuidar. El ser humano ha transgredido muchas veces esto. Ha querido tomar la iglesia como suya. Es el error que ha cometido el ser humano. Se ha creído dueño de la iglesia. Y como decía Pablo, ¿acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿Entienden? El que fue crucificado por nosotros fue Jesucristo. 1 Corintios está eso. Pablo era uno que está con Pedro o algo así. Sí. 1 Corintios 1, vamos a leer eso. ¿Qué? 1. Versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Nosotros fuimos bautizados por el don de Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y cualquier ser humano así lo fue. Y cualquier ser humano fue redimido del poder del diablo y de la ira venidera por la sangre de Cristo, la cual él y pasó a ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, al confesar a Jesús como su Señor, creyendo que Dios le levantó de los muertos. Pero el ser humano ha olvidado esto. Ese es el problema. Se cree dueño de la iglesia. Por eso Pablo decía, ¿acaso está dividido Cristo? Porque los creyentes decían en el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. ¿Entienden? No está mal tener a una persona como ejemplo, pero llegar al punto de que esa persona tome el lugar de Cristo o de cabeza, que la persona lo haga cabeza, eso era lo que Pablo reprendía, está mal. Y está mal que los líderes no reprendan esto, que permitan dejar pensar a las personas que ellos son la cabeza. Acá vemos el gran ejemplo del apóstol Pablo que reprendió duramente a los corintios. Le digo, ¿acaso yo fui crucificado para que ustedes se salven? ¿En mi nombre se bautizaron ustedes?
¿Entienden? Está mal que los líderes, los servidores, permitan que las personas sigan pensando estas cosas. ¿Entienden? Si bien muchos dicen, no, a mí no me interesa esto, no, ellos nomás piensan eso, ellos dicen eso, pero tampoco hacen nada para que dejen de pensar o de decir esas cosas. Y eso va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. ¿Entienden? Y se va formando la idolatría. Se va formando la idolatría. Eso es algo tremendo, tenemos que estar atentos a estas cosas. Tenemos que estar atentos, estemos donde estemos, en la institución que estemos, en las reuniones locales donde estemos donde estemos, debemos predicar que la cabeza es Cristo, que el cuerpo de Cristo son todos aquellos que confiesan a Jesús como su Señor, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, que es la iglesia de Dios que contiene la verdad, porque es columna y baluarte de su verdad. Que no hay mentira acá. No podemos permitir que la mentira se introduzca encubiertamente. Jamás la mentira se va a introducir encubiertamente en el cuerpo de Cristo, hablando espiritualmente, pero prácticamente, en la práctica, se ha introducido. Por eso hay tantas divisiones, hay tantas religiones, dogmas, ministerios, asociaciones, denominaciones, cultos, porque la mentira se ha introducido. Y tantas iglesias locales, inclusive, que tienen diferencias. Porque no han permitido que el cuerpo de Cristo funcione con Cristo, porque es de Cristo. Entiendan que es de Cristo. Efesios dice que Dios le dio por cabeza, lo hizo cabeza. ¿Entienden? Y la autoridad viene de parte de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, y como servidores, como líderes, como algunos que tenemos grupos chicos, grupos grandes, debemos prestar atención a estas cosas, porque cuando nos damos cuenta, la gente quiere seguir a la gente. Y el hombre como la hierba florece, después se seca y se cae. El hombre es finito hoy hasta que retorne de Jesucristo. Y cuando no está más el hombre, no saben qué hacer. Las ovejas quedan sin pastor, siendo que el líder las debe de llevar al pastor, a nuestro Señor Jesús. Él es el pastor. Y Él decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A esa voz debemos ir todos. No a la voz del líder, no a la voz de, sí, está bien que enseña lindo la palabra, que vive lindo la palabra, que muestra lindo la palabra, pero es un hombre más. Fíjense, Hechos 17, quiero decirle, el apóstol Pablo fue el apóstol más grande de todos los tiempos. Y en cuanto a voz se refiere a la palabra escrita, ¿no es cierto? No a una alucinación ni a nada raro. Más vale. Claro, oír la voz de Jesús es oír la palabra de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Cada vez que vos lees la palabra, le estás escuchando al Señor. Le estás siguiendo al Señor. Fíjense esto, versículo 11, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la palabra predicada por el apóstol Pablo, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos revisaban
lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando. A ver si vos, Pablo, me está enseñando la verdad. La verdad que muy buena tu enseñanza, una bendición, pero ¿sabe qué? Yo me voy a tomar el trabajo de estudiar la palabra, de revisar con mi Señor lo que vos enseñás. Y eso es lo que tenemos que predicar los líderes, ¿entienden? Así funciona el cuerpo de Cristo. Veamos un poquito más de esto en 1 Corintios 1 y vamos a empezar a crecer en esto. Obviamente que esta serie de enseñanzas para llegar al funcionamiento del cuerpo de Cristo como un cuerpo humano y como un matrimonio va a llevar un par de enseñanzas, eso es lo que le quiero decir. ¿Entienden? Porque nosotros tenemos que establecer bien qué es el cuerpo de Cristo. Pero a medida que veamos el cuerpo de Cristo vamos a ver grandes indicios de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y cómo poder ser parte de este cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Versículo 30. Mas por Él, y acá se refiere a Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio. A los santificados ¿en qué? En Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los santificados en Cristo Jesús. Dice que por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús. Fuimos hechos santos en Cristo Jesús cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y creímos que Dios lo levantó de los muertos. La iglesia de Cristo está santificada. Está puesta aparte de todo tipo de impureza que el adversario pueda generar. Nosotros debemos de cuidar de que esto se mantenga así. En la práctica, espiritualmente, es incontaminable, pero en la práctica debemos cuidarla. Debemos amarla. Nosotros somos el recinto de protección de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Contenemos la verdad en la iglesia y el cuerpo de Cristo. ¿La verdad de quién? Del Dios viviente. La pura verdad, como decimos nosotros los argentinos. La ultra pura verdad, como diríamos, exagerando esta palabra. Hay que ser hijo de Dios para estar en el cuerpo. No todos son hijos de Dios, pero hay que ser hijo de Dios para estar en el cuerpo. Juan capítulo 1, por favor. Versículo 11 vamos a empezar para entender, hablando de Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que los que no le reciben no son hijos de Dios. Así de simple es el asunto. Los que le reciben son hechos hijos de Dios. ¿Entienden? No todos no nacemos hijos de Dios. Renacemos de la simiente incorruptible confesando a Jesús como nuestro Señor para ser hijos de Dios. Porque le recibimos a Él como Señor. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tremendo esto. Sino de Dios. Esta palabra engendrado es tremenda porque es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 4. Quiero que vayamos ahí un poquito. 1 Corintios 4, versículo. A ver. Yo estaba mal. Pensé que me había equivocado. Yo estaba mal en la Biblia. 1 Corintios 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es la misma palabra que aparece acá, engendré. ¿Entienden? Nosotros somos engendrados por Dios cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, quien es la simiente incorruptible. Y en el cuerpo de Cristo, esta simiente incorruptible es la cabeza. ¿Entienden? Ahí renacemos nosotros en la simiente incorruptible. Como dice la palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Cada vez que la palabra habla de simiente, habla de hijo. ¿Entienden? Por eso dice siendo renacido, no de simiente incorruptible, no de una simiente que provenía de Adán, de un hijo de Adán, de una descendencia de Adán, sino de una descendencia que provenía de Dios, su Hijo, Jesucristo. ¿Entienden? Y ahí somos engendrados por Dios en el cuerpo de Cristo. Esta es la misma palabra, por causa del Evangelio. Eso es lo que promueve, publica y llama a la iglesia. Esa es la verdad de la palabra de Dios, la que salva, te libera y trae la abundancia de Dios por medio de nuestro Señor. Porque Jesucristo dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La libertad a la que fuimos llamados. No perdamos esta libertad. Que no nos dejemos embarullar para perder esta libertad, como decimos nosotros los argentinos. No nos dejemos moldear para perder esta libertad. Permitamos que el Señor dirija. Él es la cabeza del cuerpo. Veamos un poquito esto para ir anticipando la comparación de este gran cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. La función del cuerpo de Cristo, o cómo debería funcionar el cuerpo de Cristo. Ser líder, ser apóstol, ser profeta, ser evangelista, pastor, maestro, anciano, discípulo, no es ser mayor que otro miembro del cuerpo. Es simplemente tener una función diferente en el cuerpo de Cristo. Quiero leerle acá el versículo 11, 4:11. Y él, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, líderes. ¿Entienden? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? El cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Del cuerpo de Cristo. Miren, les voy a dar un ejemplo práctico con el cuerpo humano, porque después vamos a ver en detalle el cuerpo humano. Mi mano derecha, yo soy diestro, realiza muchísimo más actividad
que mi mano izquierda. Tal vez un apóstol, un profeta, pero no es mayor que mi mano izquierda en el cuerpo. Y no quiere ser mi cabeza, porque mi mano derecha funciona porque mi cabeza ordena. ¿Entienden? No se pone él a querer tomar el lugar de la cabeza. Pero es una función más del cuerpo. Tal vez mi diente no funcione tan permanentemente como mi mano derecha. Tal vez sea un discípulo mi diente, pero no por eso es menor a mi mano derecha. Y ese es el error de la cristiandad, que toman a los líderes como mayor y superior a ellos. Hay acá el único que debería ser llamado Señor es Jesucristo. Lo demás son funciones. ¿Qué dice acá? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque la actividad que realiza mi mano derecha beneficia a mi cuerpo. ¿Me entiendes? Beneficia a la cabeza y por ende beneficia a Dios. Eso es cómo debería funcionar el cuerpo de Cristo. Debe ser un plano horizontal la función de los líderes con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Es más, la palabra dice claramente, y vamos a verlo en otra enseñanza, porque ya estamos casi en 50 minutos, que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así que ojo al piojo, porque a ese que parece más débil es el más necesario para el desarrollo del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Mi mano derecha seguramente cuida y protege al miembro más débil de mi cuerpo, intuitivamente. Porque así lo diseñó Dios en el cuerpo humano y así tal cual debe ser en el cuerpo espiritual de Cristo, del cual cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Poco a poco seguiremos desarrollando esto. Vamos a cerrar con una oración. ¿Querés orar, Luciano, por favor? Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y juntamente con Él, te damos gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por traer claridad, por traer entendimiento e inteligencia y sabiduría por parte de ella. Gracias por darnos la capacidad, por medio de tu Hijo Jesucristo, quien es cabeza de la Iglesia, de poder manifestar este Espíritu Santo, este poder tuyo por parte tuya, Padre, en nosotros, para que podamos andar y ser de edificación, de exhortación, de consuelo entre los hermanos. Gracias por darnos esta capacidad, gracias por alentarnos a seguir adelante, gracias por fortalecernos conforme a tu voluntad, amado Padre Celestial, quien es tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos dado este Señor maravilloso, por haber tenido el privilegio de poder haber creído en Él, de poder ser imitadores de Él, de poder estar atentos a sus ordenanzas establecidas por medio de tu palabra escrita. Gracias te damos por todo, Dios, por nuestras necesidades, por nuestros deseos. Gracias por liberar espiritualmente nuestra práctica en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, para que seamos de provecho uno con otros, para que podamos llevar fruto, siendo nosotros los pámpanos y Jesucristo la vid verdadera, la cual permanece para siempre, la cual edifica, sana y libera los corazones. Gracias te damos por todas estas cosas, gracias te damos por la vuelta a nuestras casas, por nuestros hermanos en Cristo, quienes nos oyen y quienes no nos oyen en cada parte de este mundo. Gracias por traer claridad y entendimiento a sus vidas para que podamos manifestar tu amor, para que podamos manifestar tu poder, Padre amado. Todo esto por medio de tu maravilloso Hijo Jesucristo, gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.